Vamos para el libro de los Hechos. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de 2 filos. Y entra a lo más profundo de nuestro interior. Aleluya. Y examina y escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Aleluya. Y conoce las motivaciones de nuestro corazón. Y qué bueno, Señor, que tu palabra nos corrige, nos exhorta, nos consuela, nos confronta, para que podamos seguir caminando honrándote a ti. ¿Listos? Amén. ¿Listos? Amén. Vamos, no los oigo. ¿Listos? Amén. Vamos para Hechos capítulo 27, perdón. Hechos capítulo 27. Y el tema de hoy, ¿cuál es? Recuerda. ¿Cuál es el tema de hoy? Recuerda. ¿Cuál es el tema de hoy? Recuerda. Dile a la persona que tienes a tu lado, recuerda. 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 ¿Cuántas veces dices eso al día? Recuerda que hay que hacer la compra, recuerda que hay que buscar la nena a la escuela, recuerda que hay que buscar los materiales para el proyecto, recuerda que hay que depositar el banco, hay que cambiar el cheque, recuerda que hay que pagar la luz, recuerda que hay que pagar el carro, el agua, los biles, recuerda que tienes que comer. Hay algunos que tienen así relojes inteligentes y le dicen recuerda respirar. Ah, sí. Yo me quedo maravillada cuando veo que la gente dice, mira, el reloj me está acordando de que tengo que respirar. Y tú no estás viva, no estás vivo. O sea, que constantemente tenemos la palabra recuerda, ¿en dónde? En nuestras vidas, en nuestra boca, en nuestra mente. Pero el Señor me ministraba sobre lo que tenemos que recordar. Porque en el día a día recordamos muchas cosas, pero a veces se nos olvida lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Lo que Dios ha hablado para nuestra casa. Lo que el Señor ha hablado para nuestro entorno. ¿Ustedes aquí se recuerdan de la primera palabra que Dios puso en su corazón? ¿Ustedes aquí se recuerdan de la última palabra que Dios habló a su corazón? Quizás a lo mejor fue la alabanza que estábamos entonando. Yo soy Jehová, tu Redentor. Soy el primero, soy el postrero y fuera de mí no existe otro Dios. ¿Lo puedes recordar? Porque todo lo que alabamos aquí, todo lo que cantamos al Señor es un recordatorio de quién es Dios en nuestras vidas. Entonces a veces cuando llega la vicisitud, cuando llega el problema, cuando llega la aflicción, cuando llegan las dificultades, ¿qué hacemos? Se nos olvida lo que Dios habla a nuestra vida. Hace muchos años atrás el Señor me había dado una palabra de que me daba hijo, hija, bebé, ¿verdad? Y muchos años después vino el cumplimiento de esa palabra. En el 2013 nació Victoria. Muchos años atrás el Señor hablaba a nuestra vida, y una de las cosas que el Señor habló a nuestra vida, y yo siempre lo recuerdo, porque cuando lo recuerdo, cuando veo lo contrario. Señor dio palabra a nuestra vida de que todo lo que emprendiéramos para Él iba a ser próspero. Y no solamente en lo financiero, sino también en lo espiritual. Y cuando vemos que los números están bien bajitos y que no da para pagar, digo, Señor, tú hablaste y prometiste y dijiste que todo lo que emprendiéramos iba a ser próspero. Porque esto es tuyo, esto es para ti. Y siempre lo recuerdo. Pero ¿qué tenemos que recordar? ¿Recuerdan cuando se unieron en matrimonio, su esposa? Que pueden recordar que hicieron un pacto delante de Dios. Y juraron y prometieron que ser fiel en todo tiempo, en todo momento. En las buenas, en las malas, en la vicisitud, en la adversidad. Hasta que la muerte nos separe o que Cristo venga a buscarnos. ¿Ustedes recuerdan eso, los que están casados? Amén. Pero cuando llega el momento así como que de dificultad en el matrimonio, cuando llega el momento donde no nos estamos conectando, ¿qué recuerdan? Ese pacto que hicieron delante de Dios. ¿O qué recuerdan?
ay Dios mío, voy a tener que ir al tribunal y presentar una sentencia de divorcio porque esto no va para ningún lado. ¿Qué recuerdan? ¿Qué recordamos cuando vienen los momentos de prueba? Cuando vienen los momentos de dificultad, de adversidad. Cuando vienen los momentos donde vemos todo lo contrario a lo que el Señor ha hablado en nuestra vida. ¿Qué recordamos? Tenemos que recordar constantemente la palabra de Dios y sus promesas en nuestras vidas. Y yo les quiero compartir una historia que me ministra mucho sobre cuando Pablo tiene la travesía de ir a Roma. Eso está en Hechos 27. Y antes de entrar ahí, quiero que escuche esto. En Hechos 22, 18, voy un poquito para atrás. Pablo está en Jerusalén y él está testificándole a ellos cómo Jesús se le presentó de camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es dar cosas contra el aguijón. Y él está diciéndole lo maravilloso, cómo Dios lo salvó, cómo Jesús lo rescató. Pero ¿qué sucede? Jesús le dice: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús le dice: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Y qué ocurre en el versículo 19? Entonces Pablo dice: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Él dice: yo tengo un buen testimonio de cómo tú me rescataste, de lo malo que yo hacía, y mira cómo tú me rescataste. O sea, hay posibilidades de que reciban. No. Le dijo: sal pronto, no van a recibir tu testimonio acerca de mí. Dice el 20: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mi propósito contigo no era en Jerusalén, era con los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los que no somos del pueblo de Israel de sangre. O sea, nosotros somos ¿qué? Puertorriqueños. Nacimos en la isla del Cordero, no del encanto, del Cordero. Aquí reina Cristo. Así que él le dijo: Señor, yo tengo un gran testimonio porque yo mataba, yo fui uno de los que acusé a Esteban y di mi voto para que lo mataran. Así que, por lo que tú hiciste en mí, ellos van a creer en ti. Pero Dios ve lo que nosotros no vemos. Y a veces nosotros creemos que tenemos un gran testimonio, pero las personas que están a nuestro alrededor no lo quieren recibir. Y no quieren a Cristo. Pues entonces el Señor nos envía a lugares donde sí hay necesidad y donde sí hay personas que van a recibir el testimonio. Entonces, un poquito más adelante, hay una controversia en Hechos capítulo 23, versículo 11. Y dice que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que Pablo estaba en Jerusalén, había un complot en contra de él entre los fariseos y los saduceos, lo querían matar, y ustedes saben que el sobrino de Pablo avisó de que lo iban a matar y le salvó la vida. Fue instrumento para que no lo mataran. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que Dios le dice: ten ánimo. Y cuando alguien te dice ten ánimo, ¿qué puede estar ocurriendo en esa persona? Desánimo. Que está desanimado. Cualquiera se desanima, que tú estás testificando de que Dios te sanó, te encontraste con Jesús, te dejó ciego. Y cómo el Señor te restauró, te levantó, te dio la vista nuevamente para que tú testificaras, y la gente no lo quiere recibir. ¿Cómo uno se siente cuando uno conoce lo que Dios ha hecho en uno y uno lo testifica a otras personas, pero esas personas no lo quieren? ¿Cómo uno se siente?
¿Cómo nos sentimos? ¿Mal? ¿Cómo nos podemos sentir? Desanimados. Aquí no creen. Pero mira, Jesús le dice, ten ánimo. Como han testificado de mí en Jerusalén, con esa pasión, con ese esmero, con esa valentía, así también vas a testificar en Roma. ¿Anotaron esas dos, verdad? Muy bien. Entonces, pasó por un proceso y él, después de 2 años, ¿verdad?, de estar en Jerusalén, él apela a César. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver si lo dejaban en libertad, porque los judíos, ¿qué hacían? Decir que él era un hereje, que él estaba diciendo cosas, una secta, que él no era lo que decía. Entonces ahí se le presenta a Agripa, él escucha el testimonio de Agripa, pero Agripa no se puede ir en contra del que está en la autoridad, así que le dice, pues tienes que ir allá, pero casi me convences de ser cristiano. Entonces montan a Pablo, los P me confunden, a Pablo, y lo montan en una embarcación. ¿Porque a dónde se tiene que ir? A Roma. ¿A qué? A predicar el evangelio. ¿Por qué? ¿Qué le había dicho Jesús? Que en Jerusalén no lo iban a recibir, que iba para los gentiles. Muy bien. Capítulo 27 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena, o sea, del puerto Adramicio, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Una nave alejandrina es una nave que venía de Alejandría, de Egipto. Era uno de los puertos más grandes. Navegando muchos días, dice, despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, aquí hace referencia al Yom Kippur, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio, o sea, con desastre. Y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Alertando, previniendo. Pero ellos no sabían quién era Pablo, solamente que era un preso que tenían que transportar a Roma, que lo acusaban de algo, pero Julio confiaba en él y lo trataba humanamente. Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y de la nave, sino también nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban,
levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Diga conmigo, Euroclidón. 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 Jesús, Euroclidón. Euroclidón era un huracán que soplaba en todas las direcciones. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Voy a hacer una pausa. Porque ellos están sufriendo por el Euroclidón. Porque no le hicieron caso a la advertencia de Pablo de que no era el tiempo para zarpar. ¿Por qué? Porque en esa época eran donde más riesgo, era la temporada de huracanes de esos tiempos. Fue en septiembre a finales de octubre, finales de septiembre, octubre, en esa temporada, se acercaba próximo el invierno. Entonces, pero ¿qué podemos recordar? ¿Qué vamos a recordar? ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia Roma. ¿Y quién dijo que iba a ir a Roma? Dios. A pesar de que había un Euroclidón. O sea que a pesar de que en tu casa haya un Euroclidón, vas a llegar a Roma. ¿Ok? ¿Estamos entendiéndolo? Amén. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, que eso es una balsa salvavidas, un bote salvavidas. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Eso significa a quitarle peso a la barca. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, porque era que un Euroclidón, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínense que ellos estaban entre medio del huracán María y tenían que llegar a Roma. Pero como no hicieron caso a Ada Monzón, que dijo que venía el huracán María, se montaron en el barco y se encontraron con los vientos del huracán María. ¿Usted se iría en un barco sabiendo que hay un huracán? No. Lo curioso es de que cuando Pablo alerta, ellos confiaban más en el capitán de la barca, porque se supone que el capitán de la barca fuera el expertise, el profesional que puede discernir y conocer los tiempos, el que sabe más, ¿verdad? Es como si yo le dijera ahora, yo voy a ser el piloto de su avión por JetBlue hacia Orlando. ¿Cuántos se van a montar? Ay, Héctor, gracias. Ni yo misma me montaría. Amén, amén. ¿Verdad? Pero Pablo sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque ya Dios le había hablado. ¿Ok? Dios le había hablado a su corazón y Pablo sabía lo que iba a acontecer. Entonces, ya ellos habían perdido toda esperanza de salvarse. Entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Ahí Pablo se está dando el gusto de decirle: te lo dije. Ay, que mucho les gusta decir eso, ¿verdad? Se sienten como liberados. Te lo dije. Yo no lo digo por más ganas que tenga. Yo no lo digo porque le digo: Señor, gracias por mostrarle. Pero Pablo le dijo: recuerden, habría sido por cierto conveniente que me hubiesen escuchado.
y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, o sea, este Euroclidón. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Quién puede tener ánimo en medio del huracán María? Sí, en medio del océano, en medio del mar, donde la barca está a punto de ¿qué? De hundirse. Pablo le dice, te exhorto a que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y ellos, ¿qué habrán pensado? Ahí viene este de nuevo, pero la primera vez nos dijo que no nos montáramos y ahora nos está diciendo de que tengamos ánimo, de que la nave es lo único que se va a perder, pero que las vidas se van a salvar. ¿Y cómo va a ser eso? Porque si la nave se pierde, ¿cómo nosotros vamos a llegar? ¿No se ha puesto a pensar? Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo tenía la convicción y la certeza de que no les iba a pasar algo. ¿Por qué? Porque el ángel de Dios se le apareció y le dijo de que ellos iban a estar a salvos, que lo único que se iba a perder era ¿qué? La nave, la embarcación. 24 dice, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué me ministra? Que aquí el Señor le dice, Pablo, no temas, recuerda. ¿Y qué Pablo tenía que recordar? ¿Hacia dónde iba? Hacia Roma. Hacia Roma. ¿Por qué? Porque tenía una misión que cumplir, que era que predicarle a los gentiles. Están en medio de la tormenta María, la nave se está haciendo canto. Oye, cualquiera tiene miedo. A veces uno escucha un trueno y sale ese relámpago que cae aquí, mira, y tú haces, ¡ah! Imagínense ahí en medio del alta mar. Pero el Señor le dice, recuerda, 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 es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, todos los que están contigo se van a salvar porque tú estás ahí. Porque yo soy tu Dios. Porque yo me voy a glorificar en medio de este Euroclidón. Qué glorioso, ¿verdad? Por tanto, oh varones, Él está contando esto a ellos, que están a punto de morirse. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, anímense. Dile a la persona que tienes a tu lado, anímate. Anímate. Dar y parir no es un Euroclidón. Anímate. Anímate. Anímate, que es menester de que esa chiquita salga. Que Benecer nazca y tiene propósitos en el Señor. Por favor, cúbranlo, que ya, mira, estamos más cerca de la fecha. El día y la hora Dios la sabe. Eso es. Por tanto, varones, tened ánimo, buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Y qué le dijo Dios a Pablo? Iba a Roma. Que iba para Roma. ¿Y qué le dijo? Que no iba a morir. Que no iban a morir. ¿Y qué le dijo? Que iba a predicarle a los gentiles. ¿Qué estamos haciendo? Recordando. ¿Qué estamos recordando? Lo que Dios habló sobre Pablo en medio de ¿qué? Del Euroclidón. ¿Alguien se encuentra en un Euroclidón? Sin miedo, levante sus manos. Yo creo que todos estamos en un Euroclidón. A lo mejor es categoría 1, 2, 3, 4, 5. A lo mejor son vientos sostenidos de 40 millas por hora. A lo mejor son 130 millas por hora, pero todos estamos en nuestro Euroclidón. Pero ¿qué recordamos? Que vamos a llegar a Roma. ¿Qué recordamos? Que vamos a predicarle a los gentiles. ¿Qué recordamos? Que vamos a glorificar el nombre del Señor. Amén. Dice, con todo,
versículo 26, es necesario que demos en alguna isla. Vamos a chocar con una isla, vamos a ser náufragos en algún lado que no sé dónde va a ser. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Medianoche. Y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. O sea que echaron la sonda y encontraron que estaban a 37 metros de profundidad. Y entonces un poquito más hacia adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que estaban a 27 metros de profundidad. Qué glorioso, ¿verdad? Y temiendo a dar en escollos, en rocas, echaron 4 anclas por la popa. No es como en esos tiempos, no es como en los tiempos de ahora, que hay un ancla así bien grande, bien pesada. Ahí eran muchas anclas pequeñas, muchas anclas de poco peso. No es como ahora. ¿Tú has visto esos cruceros? Ajá. Las anclas espectaculares. Eso sí que da miedo. Pero es necesario. Dice, ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Pues si estamos llegando, ¿por qué van a querer huir? Si Dios te da una palabra por medio de Pablo y te dice, no te preocupes, que no vas a morir, solo la nave va a perecer, ¿por qué tú quieres salir huyendo y corriendo del propósito de Dios? No ha pasado, ¿verdad? Dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, o sea, el bote salvavidas al mar, aparentaban como que querían largar las anclas del proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, nosotros no los podemos salvar. Si esos marineros que quieren salir huyendo y se van en el bote salvavidas, van a morir. De la única manera que vas a sobrevivir es que te quedes aquí conmigo, que quedes aquí con nosotros, en la zona, en el momento donde Dios nos dijo que teníamos que estar. Porque vamos de dónde, de camino a Roma. para predicar el evangelio ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles. Entonces, Pastor dice que están amolados. Muy bien. Así de amolados yo los quiero en su Euroclidón. Voy para Roma a predicar a los gentiles. Voy para Roma a predicar a los gentiles. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día, o sea, el día 14, que estaban ¿en dónde? En el mar, con el Euroclidón. Que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Aquí no estaban con un juguito, ni con ensaladitas de grano, estaban en 0 comida. Ayuno total, abstinencia total de alimentos. Solo agua. 14 días. Y Pablo le dice, tienen que comer. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Aquí podemos ver el cuidado de Dios para sus hijos. Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Qué hace Pablo? Les recuerda que no iban a perecer. ¿Qué nos hace constantemente el Señor? Nos recuerda que no vamos a perecer. ¿Que vamos a qué? A cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan. Me maravilla mucho porque los discípulos, los apóstoles, siempre el Señor daba oportunidades para glorificar el nombre del Señor. Y no importa en la situación donde se encontraban, siempre glorificaban el nombre del Señor. Así que en medio de ese Euroclidón, en medio de la tempestad, ellos estaban en ayuno. Cuando una persona está 14 días sin comer, ¿cómo está esa mente, ese corazón y ese ánimo? Es usted, está 5 horas sin comer y se quiere comer su mano.
14 días en un estado de ansiedad y crítico porque tenían miedo de que iban a perder su vida. Dice, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. ¿Quién comenzó a comer? Pablo. Dice aquí que comenzó a comer. Así que él tenía paz y él tenía que demostrarle a ellos de que lo que Dios habló a su vida era cierto. Y él tenía esa confianza y esa convicción de que iban a llegar bien. Así que él tomó el pan. ¿Y qué es el pan? ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo dio y le dio gracias a Dios en presencia de todos los que estaban allí. Lo partió y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Hay veces que necesitamos de uno que esté bien llenito de Dios para que nos levante el ánimo. ¿Ok? Hay veces que si nos apartamos de la palabra de Dios nos vamos a poner raquíticos. Pero de momento llega una persona que está llenito de Dios y llenita de Dios y te da una palabra y te dice, me lleno, voy a meter mano, vuelvo a la palabra. Voy a orar, voy a ayunar, voy a buscar presencia de Dios. Porque nos tenemos que ayudar los unos a los otros, ¿verdad? Y éramos todas las personas en la nave 276. Qué poquitas, ¿verdad? Una nave donde iban 276 personas. Y Dios le dice a Pablo que ninguno iba a morir. Cuando se hizo de día, no, un poquito para arriba, ahora. Y ya satisfechos, comieron, satisfacieron su estómago y satisfacieron su espíritu. Aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa. Enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. ¿Qué ocurrió ahí? Llegaron a tierra. La nave se está destruyendo. ¿Qué le había dicho Dios a Pablo? Ellos se iban a morir. ¿Qué? Que se iban a salvar, pero ¿qué iba a pasar con la nave? Perder. Se iba a destruir. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero ¿qué sucede? ¿Qué era Pablo? Un preso. Y si mataban a Pablo, ¿quién iba a ir a Roma? Pero ¿qué pasa? Que hay que recordar que Pablo tenía que ir a Roma. Así que él no iba a morir. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Y qué ocurrió? Se cumplió lo que Dios habló de que todos se iban a salvar, excepto la nave. ¿Lo recuerdan? ¿Llegaron a Roma? No, aquí no. Todavía no están en Roma. Llegaron a la isla de Malta. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, porque tú sabes que pasaste el Euroclidón, llegaste a una isla, se salvaron. ¿Llegamos a Roma? No estamos en Roma. Esto no se ha acabado. Todavía. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea, amabilidad. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía
y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. ¿Y qué ocurrió? Una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ay, Señor, pobre Pablo. Pero acaba de sobrevivir una tormenta, un huracán, y lo pica una víbora. ¿Usted se cree que se iba a morir por la picada de una víbora? No, ¿por qué? Porque ya Dios tiene una ¿Qué hay que palabra. recordar? Tiene una palabra. Tenía que llegar a Roma. ¿Y dónde estaba? En Malta. Todavía le faltaba un poquito más. Tenía que ir a Siracusa, después a Regio y después a Puteoli para llegar a Tres Tabernas, Foro de Apio y llegar a Roma. Eso lo dice la Biblia. Esos son los nombres de las regiones en el mapa. Es bien interesante. Búsquelo en su casa. Entonces, la víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, este hombre es un asesino, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Porque esa era su creencia, que las personas que eran picadas por víboras es que eran personas malas, eran asesinos, y esa era su manera del juicio que recibían. Entonces Pablo se salva de la barca, lo pica una víbora y mira el recibimiento. Este verdaderamente era un asesino, porque lo picó una víbora y ahora mismo se va a morir y no se va a librar de este juicio. ¿Y qué pasó? Mira lo que dice la palabra. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, porque cuando la víbora pica, eso provoca unos coágulos de esas, que la sangre se coagule, inmediatamente deja de fluir la sangre y te vas a morir. Pero eso no pasó con Pablo. ¿Por qué? Porque iba para Roma. ¿A qué? A predicarle a los gentiles. Muy bien. ¿Qué estoy haciendo con ustedes? Recordándole. ¿Para qué? Para que se recuerden que en el momento del Euroclidón tienen que recordar lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Dice muchas cosas. Hay promesas de sanidad, hay promesas de provisión, hay promesas de salvación, hay promesas de cumplimiento de propósito. Hay muchas cosas que recordar de la palabra. Dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de opinión y cambiaron de parecer y dijeron, ya este no es un asesino, esto es un Dios. Porque la víbora no lo mató. Él no era Dios, él era hijo del Dios Todopoderoso, el cual habló palabra a su vida y le dijo, tienes que llegar a Roma a cumplir tu propósito. Pero todo esto que está viviendo Pablo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Dios? Oportunidades para que su nombre sea glorificado. Porque ¿quién sanó a Pablo y quién lo salvó de la picada de la víbora? Dios. Así que Dios permitió ese acontecimiento para abrirle puerta a Pablo para hablar de Jesucristo. ¿Que no nos gusta que nos pique una víbora? A nadie le gusta que le pique una víbora para hablarle de Cristo. Por medio de ese proceso, Pablo habló a los gentiles. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. Otra oportunidad, ¿para qué? Para que el nombre del Señor fuera glorificado. Dice que estaba enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó.
Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué ocurrió aquí? Que en esa isla de Malta, ¿ustedes saben cuánto tiempo estuvieron ellos ahí? Para llegar a Roma, 3 meses. 3 meses. Pablo había estado ya en Jerusalén 2 años esperando a que le dieran el juicio. Y no se daba, y no se daba, y no se daba. Se cansó y dijo, voy a apelar a César. Y fue, apeló a César. Y presentó su caso ante Félix, y después lo presentó ante Agripa. Y Agripa le dijo, casi me convences de ser cristiano. Tú no tienes... Y dijo, pues, si no hubieses apelado a César, tú hubieses quedado aquí y te hubiésemos dado libertad. Pero ese no era el plan de Dios. Lo montan en la embarcación, pasa el Euroclidón, llega a Malta, lo pica la víbora, es sanado y librado de la muerte, y le da Dios la oportunidad de poder sanar a los que están enfermos, para que el nombre de Dios fuera glorificado. ¡Qué poderoso! Y dice, pasado 3 meses, ¿ustedes saben quién acompañaba a Pablo? Aquí, Lucas. Lucas estaba con Pablo, aquí. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Así que después de 3 meses, cuando alcanzaron la temporada propicia para navegar, zarparon, hicieron unas paradas antes. Cuando llegaron a Puteoli, dice que se encontraron con unos hermanos. ¿Y qué hermanos se encontraron? Hermanos en la fe, cristianos. Usted no ha ido de viaje y usted de momento se encuentra con una persona y dice que es cristiano, y con un grupo que son cristianos, ¿y cómo usted se siente? ¡Ay! Encontré a alguien que habla igual que yo. Con gozo, con alegría, con entusiasmo. Incluso a veces cuando aquí en Puerto Rico uno va a comer a algún sitio y hay alguien sentado a la mesa de uno del lado y uno empieza a darle conversación y dice, ay, yo soy creyente, ay, yo también. Y uno, ay, gloria a Dios, no estamos solos en esta tierra. No somos los únicos. Qué bueno, gloria a Dios. Pues, gracias, dale gracias al Señor. Yo me gozo siempre que puedo compartir con otros creyentes. Fuera de aquí, ¿verdad? Que uno puede ir a Ponce y te encuentras con otro creyente y le dice, wow, gloria a Dios. Eso a mí me llena de gozo. Pues lo mismo pasó con Pablo. Cuando llegó a Puteoli, habiendo hallado hermanos, les rogaron que se quedasen con ellos 7 días y luego se fueron a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando él ve que él no estaba solo y que en su proceso encontró a otros hermanos en la fe, dijo, dio gracias a Dios y cobró aliento. Porque ¿a dónde llegó? ¿A dónde llegó? A Roma. Después de muchas vicisitudes, llegó a Roma. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Qué lindo, ¿verdad? Me maravilla mucho porque cuando hablamos de recordar, traemos a memoria y recordamos, tenemos en mente. Y dice la palabra, el diccionario bíblico, que es upomnesis, que es un recuerdo inducido por el Espíritu Santo
cuyo efecto es estimular a uno a que dé gracias o tome alguna iniciativa. Cuando nosotros recordamos, nosotros tenemos que identificar que el Señor, que el Espíritu Santo quiere sacar en nosotros. Ustedes saben una cosa, esta palabra viene, ¿verdad? Esta palabra recuerda, el Señor me la ministra mucho porque, oye, el camino no es easy going. El camino del Señor no es easy going. Y ya estoy por terminar. Y muchas veces, nosotros comenzamos aquí hace 10 años. Y el Señor ha hablado de proyectos, el Señor ha hablado de expansión, el Señor ha hablado de provisión. Oye, pero se hace duro. Porque es bien fácil profetizar, pero ¿dónde están esos profetas dándole la mano a uno? Porque profetizo y me voy, eso hasta el fin del mundo. Pero profetizar y quedarse y meter las manos en el arado cuesta. Y el Señor me recordaba, porque a veces uno dice, ay Señor, ya, nos quedamos así, no vamos a construir el terreno nada. Yo aquí estoy desahogándome, como hace el pastor. No voy a meterme en ese lío y nos quedamos como estamos y ya. Pero el Señor no quiere eso. Recuerda que no es lo que tú estás viendo ahora, es lo que yo voy a hacer allá, las vidas que voy a tocar allá, las vidas que voy a ministrar allá, las familias que se van a impactar. Y hay veces que nosotros nos metemos en lo micro y no podemos ver lo macro y vemos lo que estamos viviendo a nuestro alrededor y decimos, ay Señor, pero el Señor dice, recuerda. Y llama una amiga profeta y nos da palabras y nos dice, es grande. Y yo, Señor, más grande, no puedo con esto, que me vas a dar algo más grande. Pero hay que llegar a Roma, hay que predicarle a los gentiles, hay que predicarle a las almas que se están perdiendo, hay que cumplir el propósito de Dios. Hay que impactar la niñez, que son el futuro, la generación que se levanta. Hay que sembrarle la palabra, hay que sembrarle la verdad, hay que sembrarle los principios, hay que sembrarle la fe en Cristo. Si no lo hacemos nosotros como iglesia, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos nosotros como padres, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a educar? Porque los cines y las películas en el cine no educan a nuestros hijos y lo que están educando es totalmente contrario a la palabra de Dios. Así que el Señor nos recuerda. Cuando quieres desmayar, recuerda que tienes que llegar a Roma. Y nuestro Roma es allí, mira, a la esquinita. Nuestro Roma es levantar esa estructura. Nuestro Roma es poder alcanzar las finanzas para poder construir y que se cumpla el propósito de Dios en las vidas que van a llegar allí. Junto con todos ustedes, porque ustedes no se van a quedar aquí solos. Ustedes están en la misma barca. ¿Y vamos a llegar a qué? A Roma. Así que el Señor me hablaba, recuerda mi palabra, recuerda mis promesas, recuerda mi fidelidad, recuerda mi amor, recuerda mi grandeza, recuerda lo que hice contigo antes y lo que eres ahora y donde te voy a llevar. Recuerda mis propósitos, recuerda la palabra que he hablado a tu corazón, recuerda mi poder, recuerda mis cuidados, recuerda mi salvación. Tenemos que recordar. ¿Y saben qué? Pablo, el libro de los Hechos concluye, donde dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hacía cuando los recibía? Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Amén. Abiertamente y sin impedimento. Porque llegó al lugar donde Dios quería que él llevara la palabra, porque tenía que llevarle la palabra a los gentiles. Y nosotros salimos de ahí, iglesia. Nosotros salimos de esa palabra, de esa iglesia que se levantó. Ustedes saben que Pablo escribió
en esos 2 años 4 cartas del Nuevo Testamento conocidas como las epístolas de la cárcel. La carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Luego que es liberado, porque él estaba esperando 2 años para que le hicieran juicio, justicia. Tuvo 2 años en Jerusalén, 2 años en Roma, para que alguien atendiera su caso en el tribunal. Eso se parece aquí a Puerto Rico. Que hay que esperar a veces 7 años para que el tribunal haga justicia. O dicte una sentencia, que no es ni justa, pero dictó sentencia. Bueno, Pablo, en medio de esos 2 años esperando, predicaba el reino de Dios enseñando acerca de Cristo abiertamente y sin impedimento, y escribió las epístolas de la cárcel, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Luego de su liberación, se entiende que viaja a España y fue apresado, y el veredicto en ese tiempo fue la muerte. Pero durante su segundo encarcelamiento, Pablo escribió las epístolas pastorales, 1 y 2 de Timoteo y Tito. Así que Pablo no perdió el tiempo mientras estaba preso. Él estaba llevando el evangelio por medio de las cartas. La iglesia que Pablo fundó crecieron y el mensaje del evangelio siguió expandiéndose. Y las cartas de Pablo han guiado a creyentes como usted y como yo alrededor del mundo. Así que si en medio de tu tribulación, de tu euroclidón, de lo que puedas ver que no tienes salida, que estás ahí dando vueltas, recuerda que tenemos un Dios todopoderoso. Recuerda que el Señor quiere que crezcamos en la fe. Recuerda que el Señor quiere que cumplamos sus propósitos. Recuerda que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Recuerda que el Señor mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros para que nos diera salvación y vida eterna. Recuerda que no lo haces con tus propias fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo. Recuerda que lo que hacemos para aquí no es para nosotros, sino para glorificar el nombre del Señor. Recuerda con el esposo y con la esposa con la cual te uniste, que fue para que crecieran juntos en madurez, no para que se laceraran ni se dañaran, porque el matrimonio no es para lacerar ni dañarse, sino para crecer en el Espíritu, para crecer en los propósitos de Dios. Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Recuerda cuando no tenías trabajo y te abrí la puerta de trabajo. Recuerda que fui yo quien abrí esa puerta. No te desenfoques, no te desenfoques. Porque la puerta del trabajo la abrí yo. Santo Dios. La puerta de trabajo la abrí yo.